Bueno, ahí está grabando y está grabando supuestamente en la nube. Veamos si tenemos suerte, ¿sí? Entonces vamos con las fechas importantes. ¿Alguna duda al respecto? Sí, profe. Sí, Erika. Consulta. En mi caso, que o sea, hasta ahora cumplo con todos los requerimientos necesarios. Bueno, y me quedan, como le comentaba, los seminarios posteriores. En el caso de no aprobar los seminarios y no estar en condiciones, a ver, ¿cómo sería? Si se aprueba el anteproyecto, ¿sí? Cursando ahora con ustedes. Sí. Aprobás el seminario. Con claro, aprobar el anteproyecto, vos aprobás el seminario este. Y te queda un seminario más aprobado. ¿Sí? Bien, y por ejemplo, que yo el año que viene tuviera que hacer la defensa, ¿se guarda, es el mismo anteproyecto? Es que con ese anteproyecto vos desarrollas un proyecto. Podés partir del mismo punto de partida, pero no es que lo que vos desarrolles en el anteproyecto es suficiente, sino el anteproyecto es justo eso, el punto de partida para desarrollar tu proyecto de intervención que va a ser tu trabajo final. ¿Sí? Bien, ¿Se entiende? Yo lo podría, sí, El la año duda que es si yo lo viene, podría defender en otra fecha. sí, el año que viene haces una revisión del proyecto, revisas porque, bueno, a lo mejor hay cosas que han cambiado de un año a otro dependiendo de qué es lo que vos vas a hacer y lo entregas en el momento en que se entregan los trabajos finales integradores, ¿sí? Para lo cual te tiene que habilitar sí o sí la gestión de la maestría te tiene que habilitar para que vos hagas esa presentación. Pues si no, no vas a salir en acta, digamos así. ¿Está? Bien, sí, sí. Gracias. Ok. Listo. ¿Alguien más? Criterios de evaluación del trabajo final integrador. Adecuación al objetivo del TFI. Integración de los aportes de los distintos seminarios de la especialización. Capacidad para introducir una innovación orientada a la mejora, que es lo mismo que se esperaba de lo otro. Aporte o relevancia para la cátedra, departamento e institución. Coherencia teórica interna. Congruencia, factibilidad de la ejecución, claridad y precisión en la formulación y pertinencia y vigencia de la bibliografía utilizada para el abordaje del tema seleccionado. ¿Sí? Vamos a ir trabajando sobre estos criterios en la medida en que vayamos avanzando en la elaboración. Pero con estos criterios es que el tribunal evalúa. ¿Preguntas aquí? Una vez que se aprobó el trabajo, ustedes pasan a la defensa oral. Bueno, se me fue. Ahí va. ¿Cuáles son los criterios? Precisión y solidez en las fundamentaciones de las 3 cuestiones planteadas 48 horas antes de la fecha definida por la defensa y solvencia y claridad ante las preguntas del tribunal. Esto es así. Ustedes tienen una defensa que dura aproximadamente una media hora, la defensa oral. En la defensa oral toman unos 15 minutos para desarrollar las cuestiones planteadas y a partir de ahí el tribunal puede hacerle preguntas, consultas, que ustedes deberán solventar, ¿sí? Perdón. Ahí para aclarar un poquito más, una vez que ustedes presentan el trabajo y nosotros lo evaluamos,
elaboramos esas 3 cuestiones y se las damos con 2 o 3 días de anticipación. Ujú. En ese tiempo, que son esas, bueno, 48 horas, antes de la fecha, ustedes tienen que abocarse a darle respuesta a esas cuestiones, que van a ser las que van a presentar en esos primeros 15 minutos de la defensa oral. ¿Sí? ¿Queda claro así? Bien. Bien, perfecto. Sí, profe. Muy bien, avancemos entonces. Bien, vamos a empezar a desarrollar entonces algunas de las cuestiones que a mí me gustaría comentarles hoy en esta primera clase. La gente que estuvo en el seminario, como les decía, la gente que estuvo en el seminario, algunas de estas cosas ya las ha visto, pero quienes no han estado, va a ser por primera vez, por lo cual, si tienen dudas, por favor nos van preguntando, nos van cortando, interrumpiendo el desarrollo y nos van comentando. Ok. Bien. ¿Por qué vamos por las herramientas del planeamiento? Porque de lo que se trata es de planificar una intervención. Esa planificación de la intervención supone que ustedes tengan a la mano un conjunto de herramientas que les permiten introducir cambios en las instituciones educativas, en este caso las instituciones de educación superior. Quienes han venido ya cursando las asignaturas y los seminarios, ya tienen un background interesante respecto de qué decimos cuando decimos educación superior. Ya han discutido en distintos seminarios la educación superior como objeto de estudio, han podido hacerse de las características de la educación superior, sea universitario o superior no universitario, de los problemas, de las problemáticas que actualmente se dirimen tanto en la universidad como en los institutos, los desafíos que este nivel del sistema educativo tiene, y las cuestiones que uno iría abordando en la medida en que pretenda introducir cambios en este tipo de instituciones. Cuando uno dice el planeamiento es una herramienta que nos permite preparar, ¿sí? Preparar cambios, se refiere a esto. ¿Cómo pensar el cambio en las instituciones de educación superior? ¿Cómo pensar el cambio en la universidad? ¿Cómo cambian las instituciones? Esto es una cuestión bien importante para poder pensar alguna estrategia para producir esos cambios, ¿no? Entonces, vamos a partir de una idea de planeamiento, y le decimos de planeamiento estratégico porque planteamos ese enfoque del planeamiento como un proceso colectivo. Un proceso colectivo, esto es, no es un proceso individual. Ustedes aquí en particular van a tener que llevar adelante un proceso individual porque se trata de una instancia de finalización de carrera, de cierre de una carrera, de posgrado, por lo cual hay un requerimiento de una presentación que es individual. Pero si ustedes piensan en los procesos de planeamiento, en general los procesos de planeamiento se tratan de procesos grupales, procesos colectivos, en este caso de profesionales orientados a lo pedagógico. Es un proceso colectivo, decimos, centrado en lo pedagógico. ¿Sí? Cuando hablamos del planeamiento estratégico en educación,
tenemos que tener claro, y eso es importante, y lo subrayo, ya vamos a ver, vamos a decir alguna cosa de lo que es la intervención pedagógica, pero subrayo qué es lo pedagógico, porque el planeamiento es una herramienta que se usa en múltiples campos del desarrollo de la actividad humana, ¿sí? De hecho, ustedes seguramente lo han visto utilizado en otros campos. Cuando estamos hablando de docencia universitaria, estamos hablando de un cambio en el campo de lo pedagógico, referido a lo educativo. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, hay algo que no se nos debe escapar, que es que cuando hagamos nuestro recorte, miremos nuestros nuestras problemáticas y vayamos recortando el problema y construyéndolo y pensando las estrategias, hay que centrarse en lo pedagógico, porque de eso se trata en este posgrado, ¿sí? Fija pautas, sigue, para una actuación integrada, con la mirada puesta en el largo plazo, ¿no? Hay algo del horizonte de la finalidad, de ir para un futuro. Vamos a discutir un poco esa idea de futuro, de qué futuro estamos hablando, ¿no? Ya desde el año pasado y el anterior venimos diciendo que la pandemia nos ha cambiado la idea de futuro. El futuro hoy tiene otra dimensión, ¿no? En el sentido de las posibilidades de anticiparse a alguna idea de futuro. Hoy las ideas de futuro son bastante más cercanas que las ideas de futuro que podíamos tener unos años atrás, ¿no? Estableciendo un sistema conjunto de toma de decisiones, un sistema continuo, perdón, de toma de decisiones. Este es otro elemento fundamental del planeamiento, ya lo hemos dicho muchas veces. De lo que se trata y de lo que ustedes van a iniciar como proceso acá es de un proceso de toma de decisiones. En cada momento, en cada parte de este camino que hoy inician, van a estar tomando decisiones, algunas decisiones más grandes, algunas van a ser micro decisiones, ¿sí? Pero de lo que se trata es de tomar decisiones, desarrollando programas, proyectos y cursos de acción. Como herramientas, formulando indicadores de seguimiento y evaluación. ¿Sí? Es muy importante tener alguna idea de cómo vamos a relevar el proceso que pretendemos iniciar. ¿Cómo vamos a relevar qué tal nos fue con esa idea? Porque cuando nosotros elaboramos un proyecto, de lo que se trata es de una idea, ¿no? Pensamos esa idea, la construimos, la amasamos, le damos forma, porque estamos convencidos que es la mejor forma, la mejor idea para intervenir y producir un cambio. Pero es nada más que eso, es una idea. Entonces, cuando estamos hablando de indicadores de seguimiento y evaluación de resultados, estamos tratando de pensar, tratando de preguntarnos, primero, ¿cómo vamos a hacer para ir sabiendo qué tal nos va con esa idea? ¿Y cómo vamos a hacer para saber qué tal nos fue cuando cerramos el proceso del proyecto, cuando cerramos la vida de ese proyecto? ¿Qué tal nos fue? ¿Qué tal nos fue en relación a lo que nos proponíamos? ¿Logramos las metas? ¿No logramos las metas? ¿A qué punto llegamos? Entonces, por eso también refiere a los indicadores de seguimiento y evaluación de resultados. Este proceso involucra a los actores internos y externos de la institución a lo largo de todo el proceso, por lo cual nosotros tenemos que tener una particular atención a los actores para cualquier proyecto de que se trate, para cualquier idea que pensemos introducir en una institución. Cualquier cambio en una institución afecta a los actores, afecta su trabajo, afecta su inserción, afecta sus intereses, afecta sus expectativas. Entonces no podemos pensar un proyecto si no pensamos
en estos actores internos y actores externos a los cuales vamos a involucrar en nuestro proyecto, de manera directa, de manera indirecta, de manera más intensiva, menos intensiva, pero de lo que se trata es de introducir cambios en las prácticas de los sujetos. Cuando nosotros pensamos en lo pedagógico, cuando pensamos en lo educativo, estamos pensando en las prácticas, ¿sí? Y entonces estamos pensando que hay actores institucionales a los cuales le vamos a intentar cambiar las prácticas. Pues bueno, ¿cómo se cambian las prácticas sociales? ¿Cómo se cambian las prácticas educativas? Para que estas prácticas, para que estos cambios, digamos, sean cambios más o menos permanentes y no sea un cómo sí que después volvemos al mismo lugar de donde habíamos partido. Para que efectivamente podamos tener un proceso de cambio que sea también un proceso de mejora para nuestras instituciones, para nuestras clases, para nuestros departamentos, para nuestras facultades, para el ámbito del aula. ¿Cómo hacemos para intervenir modificando esas prácticas? Y es teniendo en cuenta e involucrando a los actores, pero no solamente en el proceso de ejecución, a los actores que involucran el proceso de toma de decisiones, porque es cuando los actores efectivamente hacen propio el proceso de cambio. Cuando el proceso de cambio no los involucra en la toma de decisiones, el proceso de cambio les es ajeno. Y entonces no se comprometen. Entonces es muchísimo más difícil llevar adelante cualquier mejora de que se trate. Tendrán ejemplos ustedes con solo ponerse a pensar de sus años en las instituciones educativas, tendrán ejemplos de su propio cuño, de la cantidad de veces que se ha intentado hacer cambios, de esos cambios que vienen top-down, de los cambios que vienen de arriba para abajo, que son cambios impuestos, que son cambios obligados, y que en definitiva terminan no cambiando nada, ¿no? Bien. Profe, Sí, te ahí escucho. le puedo hacer una acotación de eso de los Por cambios. supuesto, por supuesto. Nosotros cuando trabajamos cambios en las empresas, trabajamos esto de los cambios de abajo hacia arriba, y cuando trabajamos valores, yo siempre lucho contra los valores definidos en las ISO, que son los valores de cuadrito, que le digo yo, ¿no? Que son estos valores impuestos que hablabas vos recién. Los valores que se definen en algún lado y después tratan de imponerse al grupo social, o al grupo, a la cultura organizacional de las empresas. Entonces, nosotros trabajamos en los talleres de relaciones interpersonales, los valores desde abajo hacia arriba, ¿no? Cómo generar valores y cómo reconocer los valores con los cuales nos tratamos todos los días, con los cuales actuamos todos los días, y desde allí construir hacia arriba, e identificarlos y definirlos después en una norma ISO, por ejemplo. Bien. Me pareció que estaba relacionado. Que puede, claro, que puede aportar a pensar. Sí, efectivamente. El asunto es que cómo identificar esos procesos para nosotros cuando estamos en el proceso de planeamiento, ¿no? Cómo identificarlos, cómo tenerlo en cuenta y cómo involucrar a los actores en estas ideas, ¿no? Bien, gracias, Emilia. Cuando decimos que vamos a hacer un proyecto de intervención pedagógica, ¿qué decimos cuando decimos la intervención pedagógica, no? Yo traje acá un par de textitos de dos autores que yo de verdad respeto muchísimo, que son Alfredo Furlan y Miguel Ángel Pasilla, que han aportado, me parece, muchísimo a la reflexión del campo pedagógico, ¿no?
Ellos dicen, la pedagogía usa conocimientos y metas y hace suya las finalidades que se han construido en otros ámbitos del saber para buscar la racionalidad de la educación. Lo que están diciendo acá es cómo desde distintos campos de conocimiento, de la psicología, de la sociología, de la historia, de la ciencia política, etcétera, van aportando para pensar y para lograr favorecer un proceso de racionalización de la educación. Usualmente se afirma que en el campo, que es el campo de aplicación de otras ciencias, ¿sí? En ese sentido, de lo que se trata, me parece a mí, es de incorporar los conocimientos que vienen de otras ciencias, resignificar, ellos lo dicen ahí bien, resignifica dentro de una lógica diferente, es decir, la lógica que tiene que ver con cómo estos componentes que vienen de distintos campos disciplinares nos ayudan a pensar cómo mejorar lo educativo, ¿no? Entonces ahí es donde se construye un saber que es un saber pedagógico. Dice, estos saberes son pedagógicos no tanto por su unidad temática o metodológica, son pedagógicos por el compromiso con la educación, por el hecho de hacerse cargo de definir ideales educativos y proponer modalidades de intervención para lograrlos. Son pedagógicos porque contribuyen a racionalizar la intervención educativa. Fíjense ustedes que habla esto que decías, Emilia, de cómo se construyen ideales. De lo que se trata es de construir ideales pedagógicos, ideales educativos, porque también pasa mucho en el sistema educativo de que el sistema es impregnado por otras escalas de valores, por valores que vienen de otros campos, ¿no? Por ejemplo, del campo económico, ¿no? Cuando el mercado cruza lo educativo. En este caso se trata, como bien dicen los autores, de definir ideales que sean ideales educativos, proponer modelos de intervención que permitan lograr esos ideales educativos. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Bien. A mí me gustaría, a ver si podemos pensar o hacer un listadito ¿qué serían principales problemáticas y desafíos que enfrenta hoy la educación superior en la Argentina? Esto es, para poder pensar un proceso de cambio, ¿sí? en la educación superior, porque estamos en ese nivel, lo que me parece que deberíamos tratar de recuperar de todo lo que hemos visto en la maestría, en los seminarios de la especialización, de lo que traemos de nuestro propio aporte. ¿Cuáles serían las problemáticas, las principales problemáticas que ustedes dirían, bueno, si tenemos que hablar de la Universidad Argentina o si tenemos que hablar de la educación superior en la Argentina, estos son los temas, estos son los problemas y desafíos? ¿Se animan? ¿Se animan a hacer un listadito que cada uno vaya diciendo y vamos tomando nota? Y el primero podría ser la virtualidad. La virtualidad. La virtualización. Un momento, sí. un tema tan actual que estamos viendo la post-pandemia, y que bueno, ha quedado como una especie de híbrido entre virtual y presencial, pero bueno, el año pasado, el año anterior fueron temas complicados a adaptarse, bueno, lo hemos discutido en varios de los seminarios. La virtualidad, es un gran tema, un tema bien paraguas así, ¿no? Donde pueden ir desgajándose una cantidad de problemáticas y adentro de eso una cantidad de problemas. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre?
El desgranamiento de los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Desgranamiento. Bien, perfecto. Sí, la capacidad de las instituciones para retener a los estudiantes, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué más? El acceso restringido, la masividad en el acceso, que puede ser un contrapunto El acceso. Problemáticas con el acceso. Ujú. Bien, de eso vamos a ir sacando temas, ¿sí? El acceso a la educación superior en su conjunto, hay un conjunto de problemas ahí, muy bien. ¿Qué más? Yo pondría, siempre pienso en esto, en el propósito de la universidad. ¿Universidad para qué y para quiénes? Ujú. O sea, el tema de cuál es la relación entre la sociedad y la universidad. ¿Podríamos decir que son los fines? ¿Sí? Ok. Los fines de la universidad. ¿Dónde están definidos? ¿Dónde deberíamos buscarlos? ¿Dónde están expresados? En la ley de la constitución de la universidad, supongo. En la Ajá. misión, en la misión y en la visión. Bueno, Claro, el propósito está en la misión y la visión, pero no sé legalmente si hay alguna ley Ajá. orgánica constitutiva de la universidad, supongo. Bien. Cada universidad tiene una norma madre. ¿Cómo se llama? la ley de educación superior. No, esa no es la norma madre de cada universidad. Es una ley que regula el sistema en su conjunto y a las universidades. El estatuto universitario. Muy bien. Los El estatutos. estatuto de cada universidad. Ah, ok. Universidad, cada universidad en su instancia de fundación, ¿sí? Define una norma, una regulación interna de su propio funcionamiento, que es el estatuto. En el estatuto de cada universidad se fijan estas finalidades. También uno puede mirar las finalidades del sistema, y esas sí están en la Ley de Educación Superior para nosotros, y hay algunas cuestiones referidas a las universidades, como por ejemplo las cuestiones referidas al derecho a la educación y la gratuidad, que están en la Constitución. en las leyes de educación, la Ley de Educación General, ¿no? La Ley de Educación Nacional, y cuestiones que están como la autonomía en la Constitución Nacional. Entonces sería como el gran marco normativo de las universidades. ¿Ah? Entonces ahí uno puede ir identificando en la regulación esta cuestión de los fines. Por supuesto que después hay una traducción a la práctica de estos fines, y uno después puede hacer las lecturas, porque una cosa es una expresión de deseo, ¿no? Que claro, en realidad eso es lo que a mí me interesa, ver la vinculación o ver no sé cómo explicarlo, si realmente se lleva adelante o no el propósito que la universidad está explicitando en el estatuto. No sabía que se llamaba estatuto. A ver si se puede regular o si realmente da o no da ese resultado, por así decirlo, en la sociedad. Bien. Ya lo voy a ir puliendo. Va por ese lado. Sí, sí, porque además ahí está bien tu preocupación y podemos irle dando alguna forma, pero tu pregunta, y eso también vamos a tener que ir teniendo cuidado con eso, tu pregunta es más una pregunta de investigación que una pregunta de intervención. ¿Sí? Okay. Porque vos estás diciendo, lo que a mí me gustaría saber es si esto se da de esta forma, ¿no? Entonces, claro, no es que vos estás intentando introducir un cambio, sino que estás intentando saber acerca de... Un diagnóstico, claro. ¿Te das cuenta la diferencia?
Sí, sí, eso serviría que más ver- para la maestría. Exacto, sirve más Ok. para un proceso de investigación que para un proceso de intervención. Ok, Se puede ir bien. puliendo, por Gracias. supuesto. Ok, ¿qué otros temas? ¿Qué se les ocurre? ¿Otros que hayan estudiado, trabajado en otros seminarios? Nora, Inclusión. Analía puso un comentario en el chat. Ay, miro. A ver, Analia, formación de profesionales en proceso de aprendizaje basado en competencias. Ujú. Bien, Analia. Formación de profesionales. ¿Cómo se forman? Yo te diría un tema más amplio del nivel de lo que estamos planteando sería la formación de profesionales, ¿no? Esa formación de profesionales puede asumir distintas formas. Una de esas formas son los procesos de aprendizaje basado en competencia. Porque vos podés formar profesionales para otra cosa, ¿no? O con otra orientación. Pero esa es bien específica, está muy bien. Ahí hay una discusión también, ¿no? La discusión primero sobre las competencias y sobre la formación para las competencias. Es una elección, ¿sí? Pero hay otras instancias u otras opciones. Bien, ¿qué más? Se planteaba como que la universidad tenía que formar futuros profesionales en donde adquirieran las competencias y adaptándose a las necesidades del mercado y de la sociedad. A eso más me refiero. Sí, está claro. Digo, no es unánime, hay una discusión respecto de eso. ¿Sí? Si la universidad solo tiene que formar para dar respuesta a las necesidades del mercado. Y eso tiene que ver con lo que Con el estatuto. estaba planteando Emilia respecto de qué son los fines. ¿Sí? ¿Se entiende esa relación que estoy tratando de hacer? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Los currículum, profe, la actualización de los currículum. Eso me Bien, súper preocupa a mí. Gracias que traigan un tema bien específico de enseñanza. Sí. Bien, muy Porque bien. yo veo y hago selección de Actualización personal, curricular. además de ser docente de la facultad, y veo cómo se define el perfil de la búsqueda, y se piden un montón de cosas que en la facultad no se ven. Entonces, bueno, hay ahí una cuestión de qué está demandando el mercado en relación a para qué estamos formando. Hay cosas que yo doy en diseño y práctica de la capacitación que por programa se me obliga, entre comillas, a seguirlo y lo tengo que dar. Y ya no se usa más. Las capacitaciones en las empresas no se dan ni de esa manera, ni utilizando esas tácticas, ni... Entonces va como mucho más rápido el cambio tecnológico, y sobre todo con la pandemia se disparó. Ahora tenemos cápsulas de conocimiento, tenemos todo lo que es e-learning, live learning. Entonces hay un montón de tecnologías que digamos, en los programas, en las currículas, no están ni siquiera considerados. Y bueno, a veces yo a los chicos les hago hacer todos trabajos prácticos buscando esa nueva tecnología. Y, o sea, aportándoles sitios específicos donde se utilizan, como para traerles la realidad a la currícula que yo sí o sí tengo que dar. Bien, bien. Está una discusión en todos los campos de conocimiento, digamos, ¿no? Como el desarrollo científico-tecnológico va bastante más acelerado que las capacidades de cambio de las propias instituciones de educación superior, ¿no? Hay campos en donde eso es crítico. El campo de las ciencias médicas es un campo crítico. Sí.
el campo Todo de lo la, que es de la la, facultad de tecnología, todo lo tecnológico, todo todo lo que lo que es tiene que ver informática, la tecnológica específicamente. ujú, todo eso necesita de un nivel de actualización o de un nivel de construcción curricular muy flexible, porque también es posible hacer eso, ¿no? Muy flexible que permita la formación básica, que no Claro. tiene un cambio tan acelerado, ¿no? Digo, la matemática no tiene un cambio tan acelerado, no quiere decir que no cambie, pero no es un cambio vertiginoso. Entonces, un núcleo duro de básica, y un currículum un poco más flexible para que tenga posibilidad de entrar y salir determinados contenidos, ¿eh? En base a los conocimientos que se van requiriendo en los distintos ámbitos, sea en el mercado laboral o sea en algún otro ámbito de desarrollo, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguna Sí. otra cosa? Sí. No, y hasta qué punto el mercado define la currícula, ¿no? También es cuestionado eso, ¿no? Es toda otra discusión. Claro, claro. Y por eso, Sí. digamos, por lo que dice Emilia, creo que son las dos cosas, ¿no? Encontrar el punto medio, decir, bueno, preparo a los profesionales que necesite la industria, porque querría gestión de recursos, o sea, hay una parte de la formación que si la necesita se la tiene que dar la empresa al graduado, porque no, o sea, después lo prepara para toda la cuestión de gestión, de manejo de recursos humanos y todo lo demás, que esa es responsabilidad de la empresa, no de la universidad. Y si es independiente y si está buscando trabajo y no tuvo esa formación, ¿qué pasa? Se tiene que pagar por fuera una formación, y ahí ya estamos en el desgranamiento del profesional recién recibido. Quedan en el camino un montón de profesionales que a lo mejor son muy valiosos y no pueden ingresar al mercado laboral porque no tienen todas estas habilidades desarrolladas. Y no siempre entran a empresas. Hay muchas cuestiones por fuera hoy, hay mucho monotributista, hay mucho circuito. Sí, pero a ver, gente, pero me parece que lo podemos plantear en términos de cuál es la función de la universidad. Entonces, discutir eso. No hay una posición unívoca respecto de esto, hay posiciones diferentes que suponen que la universidad, y ahí también hay que diferenciar, por lo menos para Argentina, dentro del concierto de las universidades, la universidad pública, que es la universidad sostenida por el Estado, a qué debería dedicarse, ¿no? Es toda una discusión que no vamos a zanjar acá, ni No, estamos tirando. Es como eso, como abrir los temas, pero me parece que hay una discusión ahí respecto de qué debería atender la universidad, ¿no? ¿Qué debería atender de todo eso que son demandas sociales? Y en qué debería ocupar los recursos que siempre son escasos en la formación. Y por el otro lado, ¿cuál es el perfil de los profesionales? ¿No? Para las distintas áreas de conocimiento y para las distintas carreras. Hay una discusión, por decirles, para pensar una discusión, entre montones que hay, pero una discusión. Formamos arquitectos, ¿no? Las universidades forman arquitectos. ¿Cuál es la función social de la arquitectura? Estamos pensando en un arquitecto esteticista que diseña edificios, estamos pensando en un arquitecto que trabaje con los sectores populares, estamos pensando en un arquitecto que se dedique a la urbanización de las ciudades, estamos pensando, ¿no? Esas son decisiones
que son decisiones que la universidad toma, que toman los campos disciplinares y que hace que el currículum tenga determinados elementos y no otros. ¿Estamos hablando de vivienda social o estamos hablando de qué? Cuando formamos profesionales en el campo de la arquitectura, para decir un campo. Y lo mismo podríamos aplicar para la medicina o para... Sí, Rubén, te escucho. No, y que también ese arquitecto a lo mejor después se quiere emigrar del país, también es un problema. O sea, estamos formando profesionales que se quieren ir del país, o sea, también es grave eso. Sí, eso se nos escapa un poco, me parece, porque nos lleva a una... Es una problemática porque se Uh-huh. se meten un montón de recursos para formar gente que se piensa ir del país, o sea, es complicado, ¿no? Todo el uso de esos recursos públicos para preparar gente y con toda la misión y la visión que tiene la universidad y después se escapa por ese lado, ¿no? Porque toda la cuestión social es totalmente válida, la que tiene la intención de a lo mejor se complica por otro lado, pero bueno, también es un problema. Sí, me parece que es un problema un poco más amplio ahí, sí, ¿no? Sí. Que tiene que ver con condiciones del mercado laboral, condiciones de posibilidad de desarrollo profesional de las distintas profesiones y demás, ¿no? Que en muchos casos excede a las propias universidades, ¿no? El asunto es cómo lo vamos problematizando y cómo lo vamos pensando para que la universidad pueda hacer un aporte en ese sentido. Porque de lo que estamos tratando de pensar son proyectos que desde la universidad permitan resolver alguna cuestión. ¿Sí? Bien, está interesante, está interesante. Pero vuelvo a decir, se vincula con los fines, con aquello que la universidad quiere ser. Y eso se vincula, me parece, también con la impronta fundacional de la propia universidad. Hay universidades que nacieron, ¿no? Que en su impronta de fundación nacieron más vinculadas, por ejemplo, a las áreas del desarrollo y del trabajo, de la industria del trabajo, ¿no? La Universidad Tecnológica Nacional es un ejemplo de eso. Nace como Universidad Obrera Nacional, vinculada a los ámbitos laborales. No se podía entrar a la universidad si uno no tenía certificado de trabajo. Ese era un requisito de ingreso. Entonces, una universidad que tiene ya una trayectoria y una impronta laboral y una impronta de relación con el mundo laboral. Perfil, es decir, de perfil profesional vinculado con el mundo del trabajo, ¿no? Y si ustedes miran la propia distribución regional de la UTN y las carreras que en cada facultad regional se desarrollan, van a ver la fuerte vinculación con el desarrollo industrial y comercial de las zonas, de las regiones, ¿no? Digo, acá no hay ingeniería forestal. La ingeniería forestal está en Misiones, ¿sí? Aquí hay lo que tiene que ver con la automotriz, ¿no? Como base de la universidad. Después se desplegó en muchas otras carreras, pero la base tiene que ver con eso, con la electromecánica, con la mecánica, porque esa fue la base de la creación de esta universidad en este polo de industria metalmecánica que es Córdoba, ¿no? Bueno, todo eso va haciendo que la discusión sobre los fines de la universidad en su conjunto, pero también de cada una de sus facultades en esta particular institución que es la UTN, esté mediado también por estas consideraciones, por los requerimientos del desarrollo
de las industrias de la zona. Está bien, está interesante también eso para pensar. Constanza podría decir algo al respecto, pues ella trabaja en ingeniería y sociedad. No la tenemos ya Constanza con nosotros. Yo no puedo ver todos los... Profe, me avisó que tenía problemas de conectividad, que ya Ajá. salió, me mandó un privado. Ajá. Bueno. Bien. Esta idea de ir sacando temas, nos va a permitir pensar en qué temas nos vamos a sentir cómodos y cómo en esos temas pueden ir ingresando las cuestiones que han trabajado en los distintos seminarios. Y entonces poder hacer esa articulación, es muy importante que lo vayamos pensando en términos de la articulación con lo que ustedes han ido trabajando. Ok. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Lo que deberíamos hacer con esto es que ustedes pudieran elaborar una tabla de doble entrada. Yo tomé nota. Lori, ¿sabes qué? Vamos a hacer por ahí un drive para que colectivamente puedan trabajar. Debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temas hemos sacado hasta ahora. ¿Sí? Virtualidad, desgranamiento, acceso, los propósitos de la universidad hacia los fines, la formación de profesionales, especialmente lo que tiene que ver con el aprendizaje por competencia, y la actualización curricular. ¿No? ¿Alguien quiere agregar algún otro tema? Bien, lo que vamos a hacer es generar un drive con estos 6 temas en una tabla de doble entrada y que al costado vayan poniendo, explicando cada una de estas problemáticas, ¿no? A ver si la pueden ir abriendo, ir diciendo, bueno, ¿qué cosas, por ejemplo, en las cuestiones de la virtualidad, ¿sí? Que plantearon al principio, creo que fue Sebastián, lo dijiste vos, me parece, sí, bien. Bueno, ¿qué pondrían ahí? Cualquiera de ustedes, ¿qué pondría ahí? ¿Qué cuestiones, qué elementos, qué serían las cuestiones de la virtualidad? Lo mismo con desgranamiento, con acceso, ¿sí? Entonces no lo vamos a hacer ahora, se los dejo para que lo vayan completando. En la próxima reunión, cuando arranquemos, vemos qué ha habido ahí. Si quieren agregar otro tema que se les ocurra o que les parezca que es de preocupación para ustedes y de donde podrían surgir algunos temas de abordaje, los agregan, por favor, ¿no? Que nos vaya quedando como un mapeo de cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen respecto de las problemáticas y desafíos que enfrenta hoy la educación superior en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Se los dejamos de tareita. Bien. Ahí ahora hice un drive, no sé si quieres que se los pasemos para que lo tengan. Sí, compartirlo en el aula, en todo caso, Lore, y poner acá ahí, exacto, en el chat. Lo vamos a mejorar. Ahí va. Gracias, Lore. Ahí les queda, copien el link para que no se les pierde, y de todas maneras se los vamos a poner en el aula, para que les quede bien. La idea es la siguiente: nosotros vamos a trabajar a partir de las problemáticas que han ido surgiendo o de otras que puedan surgir. Vamos a tratar de construir una situación problemática, ¿sí? De lo que
en general se dice los problemas. Ya vamos a ver la diferencia entre problemática y problema, y qué es un problema de intervención. Pero acá vamos a usar la palabra problema en sentido general, como se usa habitualmente en el sentido común. Los problemas, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles serían los problemas del acceso? Para decir uno de los temas que ustedes dijeron, sí, bueno, el problema del acceso es este, ¿no? Tenemos como dos caminos. Uno podría decir, tengo los problemas y entonces me voy para hacer el análisis de la situación. Analizo los problemas, ¿sí? Hay otras formas de trabajar que vemos bastante habitualmente y por eso lo señalamos, es que tenemos un problema, bueno, pero tenemos una solución aquí a la mano, o sea, pasamos del punto del cuadrante 1 al cuadrante 4 directo, así, ¿no? Vos tenés un problema sobre acceso, bueno, yo te doy ya mismo una propuesta de intervención. Y lo digo así porque nos pasa bastante, bueno, se me fue, ahí va, eso. Nos pasa bastante de que cuando intentamos partir de la situación problemática, lo que encontramos es gente que nos dice, yo lo que quiero hacer es tal cosa. Yo, profe, lo que me gustaría hacer es una capacitación, o lo que a mí me gustaría hacer es un taller, o a mí me gustaría hacer en mi carrera un cambio de plan de estudio, ¿no? Lo que les gustaría hacer, ¿sí? Yo les propongo que no pensemos lo que nos gustaría hacer. Que pensar lo que nos gustaría hacer nos lleva a llevarnos por delante el proceso de planeamiento. ¿Sí? No pensemos en la solución. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha pensado ya que quiere hacer tal cosa, tal otra, ¿no? Pongan en suspenso eso. Yo quiero que ustedes ahora piensen en los problemas, en las problemáticas, en los temas. De los que van a partir. Y en la institución, ¿en dónde? ¿En qué contexto? ¿En dónde? ¿Sí? Esas dos cuestiones quisiera que empezaran a pensar. No quiero, me resisto a que ustedes me digan, quiero hacer tal cosa. Porque no se trata de ir del problema a la solución directamente. Porque cuando vamos del problema a la solución, que es como hemos ido siempre, y damos casi siempre las mismas soluciones, ¿sí? Termina siendo de que volvemos a tener el problema. Porque usamos siempre la misma formulita. Y yo les decía más temprano de lo que se trata es de que puedan pensar creativamente algo inédito, algo nuevo. Y no pueden pensar algo nuevo si ya tienen la respuesta antes de empezar. Entonces lo que les proponemos con Lorena es que se saquen las respuestas esas que ya tienen y las pongan en un bolsillo. Y empecemos a pensar cómo vamos a complejizar nuestra comprensión de la situación. ¿Sí? Primero, el primer paso sería pasar de esta instancia de problematización a una instancia de análisis de la situación. ¿Sí? En donde deberemos mirar los contextos y los actores. Es decir, cuando estamos en una institución, miramos contextos y actores. Con lo que vamos a poder definir el problema de intervención, esto que yo he puesto en rojo ahí, que no es un problema de la realidad, sino una construcción de quien está planificando, una construcción explicativa de quien está planificando.
para poder pensar estrategias alternativas de resolución, y sobre la base de esas alternativas de solución, esas alternativas que nos permiten ir un pasito más adelante en la cuestión que estamos abordando, vamos a elegir entre varios caminos posibles. Cuando decimos alternativa, estamos diciendo caminos posibles. Para llegar al punto al que queremos llegar, para lo cual tenemos que haber definido cuál es ese punto. Cuando tenemos estrategias alternativas, tenemos que poder elegir una de esas estrategias. Miren todo el proceso que hay que hacer para poder pensar en el proyecto que quieren diseñar. Entonces, lo que vamos a hacer en este seminario es hacer ese camino para poder pensar. Cuando lleguemos al punto 4, sacamos el formulario y lo llenamos. ¿Sí? Pero ya vamos a haber hecho todo este trabajo que nos permite tener claridad respecto de por qué planteamos lo que planteamos. Siempre situado, siempre en contexto, siempre con los actores. O sea, un proceso que debe ser colectivo, analizado de manera situada. Por eso decimos análisis de la situación. Porque seguramente que el tema del acceso, que aparece como un gran tema, el acceso a la educación superior, va a tener unas características muy distintas y va a presentar problemáticas muy diferentes si lo estamos pensando en la UTN Villa María, que si lo estamos pensando en la UTN Córdoba, que si lo estamos pensando en la UTN Avellaneda. ¿Sí? O la estamos pensando en la UNC o en la UNDEC. Si las características que asume el problema en una institución o en otra son diferentes. Hay cosas comunes, seguro, hay cosas comunes, pero hay otras que son particularísimas de las instituciones de referencia, por lo cual se hace sumamente importante poder analizar la situación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas? Acá hay una, a ver. Ajá, bien, Analia. Internacionalización de la universidad. Se agrega un tema. Lo agregamos. Ahí hay bastante para comentar respecto de qué se entiende por internacionalización, cómo son los procesos de internacionalización. Sí, Rubén, te veo que levantaste la mano. Estaba tratando de ver la pregunta y apreté levantar la mano, era al lado. Ah, ok. Bien. A ver si logro que esto funcione. Bien. Les dejo esto también de tarea. Hoy estoy dando mucha tarea. Bueno, es que nos vamos a ver. Tenemos Okay. muchos días. Tiene mucho tiempo. Pero si traen esto, ya es como que ya vamos a tener con qué trabajar, ¿sí? Bueno. Ok. Definir el tema sobre el que versará el TFI de cada uno. Cada uno va a decir, bueno, este es el tema. ¿Sí? Identificar problemas, problemáticas, les diría yo, más amplios, problemas, demanda, oportunidades, que van a dar origen al proceso de elaboración del proyecto. Definir la información que deberán recabar. ¿Qué información necesito?
para elaborar un análisis estratégico y para definir el problema de abordaje. ¿No? ¿Qué necesito? Si ustedes me dicen que de lo que se trata es de pensar el desgranamiento, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Desgranamiento dónde? ¿Desgranamiento de quiénes? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué datos puedo aportar? ¿Dónde busco esos datos? ¿Quién me puede brindar esos datos? ¿No? ¿Qué otros datos puedo conseguir para comparar mis datos con otros, para ver si de qué dimensión tiene el desgranamiento? ¿Cuáles son las causas que yo le voy atribuyendo al desgranamiento? Los por qué. Digo, para pensar uno de los temas que ustedes han dicho, cuando hablamos de virtualidad, lo mismo, decir, bueno, ¿qué cuestiones de la virtualidad? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué significa en términos de problemáticas la virtualidad? ¿Qué problemas ha presentado la virtualidad en la institución particular en la que se está queriendo trabajar? ¿Qué datos necesitaría tener? ¿De dónde los saco? ¿Sí? Entonces van a ir buscando el tema, hacer como así una lluvia de ideas, de problemas, tratar de ver de qué estamos hablando, cuál es el nudo central problemático en relación a ese tema en la institución y traer la información para la próxima clase. ¿Sí? En la próxima clase vamos a empezar a hacer ejercicios que nos permitan hacer un análisis de la situación. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Voy a dejar de compartir, así les veo, porque si no voy viendo poquitas caritas. Ahí va. Bueno, gente, ¿quedamos de acuerdo? ¿Preguntas, por favor? ¿Comentarios? ¿Dudas? Está todo clarísimo. Yo tengo un comentario para hacer, pero no sé si alguien quiere comentarios sobre el aula. Dale, Lore. Les digo ahora. Bueno, ustedes en el aula tienen las fechas, cada una de las fechas. Abajo de la primer fecha, que es la primer clase, yo puse el documento Drive de trabajo que les compartí recién por el chat. Y puse también un ítem, Nora, grabación de la clase, que si te parece ahí podemos, cuando se cargue, si todo sale bien, podemos cargarla ahí. Ojalá que sí. Yo quisiera saber. A ver acá. Listo. Bueno, yo voy a detener ahora la grabación y ver qué pasa, a dónde aparece, a dónde se guarda, a dónde tengo acceso y todo eso. Rubén, no te estoy escuchando porque estás muteado, pero seguro que me va a dar alguna orientación. Cuando graba en la nube recibe un correo a la cuenta de la universidad, no sé cuál es la institucional que está puesta, en donde le manda por mail el link. Normalmente es una hora y media después de que se cerró la grabación. Entonces va a tener que reclamárselo a Valerio para que le pase el link, o Valerio lo sube y lo pone él. Ok, listo. Porque no le va a dar el link. A mí no me va a llegar. No. Llega Ok. por mail a la cuenta de Zoom de la universidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén. La verdad que yo me he manejado siempre con el Meet y me llega, pero el Zoom no. Así que bueno, quedamos así entonces. Vamos a dejar de grabar ahora, de tener la grabación y esperemos que llegue y yo